Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Mientras buscan en su Biblia Efesios capítulo 5, quiero agradecer profundamente a los ancianos por esta oportunidad que me dan de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, sirviéndoles a través de la enseñanza, y quiero sinceramente agradecerles al pastor Sánchez, a los ancianos, por esta oportunidad que ellos me brindan. Es para mí un honor predicar y abrir el libro de Dios. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5, vamos a leer el primer versículo y el segundo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál debe ser la aspiración máxima del creyente? ¿Qué es lo que el creyente debe aspirar? ¿Cuál es el ideal que él debe tener? ¿Qué es lo que debe aspirar aquel que cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que obedece a los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que debe aspirar en su vida en este mundo? Bueno, de acuerdo con una encuesta realizada en el 2008, un grupo que se llama Barna Group, los cristianos evangélicos dentro de este grupo, que era el 8% de la población, que se identificaba por haber nacido de nuevo y que tenía una fe cercana a la Biblia y que tenía unos puntos teológicos muy alineados a la Biblia, tenían ciertos ideales de la vida que para ellos son deseables. Estas aspiraciones que ellos tenían eran las siguientes. Y son 6 aspiraciones en esta encuesta. La primera de ellas es buena salud física. La segunda aspiración de ellos, el ideal para ellos, de estos creyentes que creen que la palabra de Dios debe obedecerse, es una relación personal cercana con Dios. La número 3 es tener un propósito claro para vivir. La número 4, vivir con un alto grado de integridad. La número 5, tener solo una pareja matrimonial para toda la vida. Y la número 6 y última de este estudio, de estas respuestas, es estar profundamente comprometido con la fe cristiana. Estos resultados indican que para los evangélicos estos 6 aspectos de la vida son considerados esenciales para su vida, importantes, deseables, y lo son de manera mucho más unánime que en otros grupos. En resumen, los evangélicos parecen tener una visión particularmente centrada, escuche bien esta conclusión del estudio, en la salud, el propósito, la integridad y el compromiso con la fe como objetivos fundamentales para su vida. Ahora bien, si analizamos cada uno de estos puntos y los vemos por cada uno de ellos detenidamente, aquellos deseos que ellos están aspirando, no encontramos particularmente algo pecaminoso en ellos o malo en ellos. Aspiran a cosas que no son pecaminosas. No obstante, hoy quiero que consideremos cuál debería ser la aspiración máxima del creyente. ¿Qué es lo que debe aspirar por sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que el cristiano tiene que aspirar y desear con ansias durante esta vida? Y por eso he titulado el tema del día de hoy como la aspiración del creyente, la aspiración del creyente. Y con esto de qué debe aspirar el creyente es imitar a Dios. Esa debe ser nuestra aspiración primordial, central en nuestra vida. Debe ser imitar a Dios. Pero ¿de qué manera puedo imitar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos imitar a Dios? ¿Cómo es posible emular a un ser que no podemos ver?
¿Cómo podemos imitar a aquel que dijo, yo soy Jehová y ninguno más hay? No hay Dios fuera de mí. ¿Cómo un ser mortal puede imitar lo inmortal? ¿Qué cualidades puedo imitar de un ser supremamente mayor que yo? ¿Cómo se ve la vida que imita a Dios? Esas son preguntas que quiero contestar con ustedes. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2, encontramos tres aspectos que te motivan, tres aspectos clave que te motivan a imitar a Dios en su amor sacrificial y perdonador. De manera que nuestro andar sea una ofrenda agradable. Tres aspectos clave que te motivan a imitar a Dios en su amor sacrificial y perdonador, de manera que nuestro andar sea una ofrenda agradable a Dios. Oremos al Señor y encomendemos este tiempo en sus manos. Amado Padre, te pedimos que nos asistas a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes para poder aprender, Señor, y crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Ayúdanos a tener una aspiración correcta, Señor, bíblica. Te rogamos que nos ayudes y nos asistas durante este tiempo y cuando salgamos de aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si usted está tomando nota, mi primer punto sobre estos tres aspectos claves que te motivan a imitar a Dios en su amor sacrificial, mi primer punto es el quehacer, o la tarea, el quehacer. Y dice el pasaje que leíamos en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, no es la primera vez que Pablo utiliza la palabra imitar. Ni Pablo está abordando un tema novedoso, nuevo para la Biblia. Pablo, por ejemplo, él congratuló a los tesalonicenses cuando imitaron a las iglesias que estaban en Judea. A los corintios, Pablo les escribe un mandato firme. Usted recuerda en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, que les dice, les ruego que me imitéis. En repetidas ocasiones, la Biblia nos insta y Pablo nos insta a imitar a iglesias, a imitarlo a Él y también a imitar a Cristo. Y en este pasaje se encuentra una petición supremamente solemne que es, sean imitadores de Dios, imiten a Dios. El autor de Efesios, Pablo, en su juicio cabal, inspirado por el Espíritu Santo, ordena que los creyentes sean imitadores de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Pablo se atrevería a dejar una tarea de tal magnitud? ¿Por qué Pablo nos dejaría una tarea tan grande como ser imitadores de nuestro Dios? Ahora, si ya es difícil imitar a Pablo, ¿verdad? Usted, si quiere imitar a Pablo, tiene una vara muy alta que imitarlo en su labor ministerial. Él recorrió grandes distancias del mundo sin la tecnología que tenemos hoy. Sería difícil imitarlo en su labor ministerial, pero también en su fe, en la confianza que él tenía depositada en Dios, que entregaba su vida porque él confiaba que Dios lo iba a sostener. Si queremos imitarlo a Pablo en su gallardía, en sus sufrimientos, en lo que él padeció, es una asignatura difícil. ¿Cuánto más grande es Dios en comparación con el apóstol a los gentiles? Mucho más grande. Mucho más grande. Pero la Biblia nos dice, Pablo escribe, dice, sean pues imitadores de Dios. La Nueva Biblia de las Américas deja mucho más claro, dice la Reina Valera, sed pues imitadores de Dios. Pero la Nueva Biblia de las Américas dice, sean pues imitadores de Dios. Y esta palabra sean o sed es una orden, un imperativo, no es opcional. Es decir, tú tienes que ser imitador de Dios, una exhortación de parte de Dios
mediante la carta de Efesios. Dios te está diciendo, imítame. Si Dios mismo te dijera a viva voz, si pudiera descender esta noche y te diría, imítame. Si esto fuese posible, creo que todos quedaríamos estupefactos, ¿no? Un paréntesis, ¿por qué Dios no tiene que descender y decir imítame? Porque ya está en su palabra, ¿verdad? Y ahí está, y tenemos que obedecer lo que la Biblia dice. Ante tal encomienda, diríamos como el discípulo, apártate de mí, ¿verdad? Porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Qué difícil tarea. Un autor llamado Calvino se pregunta, ¿podemos parecernos a Dios? Porque Él es la fuente de toda bondad y nosotros somos malignos y perversos. Aún no hay una sola gota de bondad en nuestra naturaleza y Dios tiene toda perfección en sí. Qué grandes verdades, ¿no? No obstante, hermano, esta apabullante quehacer tiene un precedente que no te deja a la deriva, que no te deja estupefacto, que no te deja inmóvil, sino que tiene una base donde se sustenta. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no está hablando en un vacío. Esta tarea tan grande no está solamente en el aire, sino que está anclada sobre una verdad fundamental. Pablo está dando esta responsabilidad magnánima porque él sabe la condición que tiene el creyente. Esta responsabilidad grande no descansa en la capacidad que tiene el creyente, sino que descansa en la habilitación que Dios le ha dado al creyente. Porque Dios ha capacitado al creyente, la Biblia nos puede decir, imita a tu Dios. Mira lo que dice el pasaje una vez más. Dice, sed pues imitadores de Dios. Y esta pequeña palabra que en español se lee como pues, tiene una relevancia importante para lo que estamos estudiando. Una mejor manera de traducción es como lo hace la Nueva Versión Internacional, que dice, por tanto, imiten a Dios. De esta manera, cuando ponen al principio la palabra por tanto en lugar de después del mandato, se alcanza a percibir la relación estrecha que tiene el versículo 5:1 con el discurso que le precede, es decir, del versículo 4:17 al 32. Es decir, los versículos 5:1 que nosotros acabamos de leer son una bisagra que se une junto con el 4:17, andar en santidad, con los versículos 5:3 al 20 de andar en luz, y en el centro está andar, imitar a Dios y andar en amor. Entonces, Pablo está diciendo le está diciendo a los efesios que hay una capacidad en el creyente que lo habilita para cumplir la tarea de imitar a Dios. Y por lo tanto nos habilita a ti y a mí para imitar a Dios. Mira lo que dice, por favor, en el contexto, en Efesios capítulo 4, versículo 17, versículo 20. Perdón, 4:20. Efesios capítulo 4, versículo 20, dice más. Vosotros, 4:20 de Efesios, ese es el contexto, por eso Pablo se atreve a decirnos, imita a Dios, mas vosotros, dice, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, la capacidad que nosotros tenemos para imitar a Dios recae en que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha renovado y nos da la capacidad de imitar a Dios. Vea lo que dice en nuestro pasaje en 5:1, sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Como hijos amados. Esta imitación a Dios
compete y es posible únicamente a aquellos que son verdaderos hijos de Dios, aquellos que son hijos amados por Dios, aquellos que son una nueva criatura, aquellos que tienen afectos por Dios. Solo aquellos que están en una relación con Dios pueden imitarlo. Pueden imitarlo. ¿Y qué es lo que deben de imitar? ¿Qué es lo que Pablo quiere que imitemos de él? Bueno, Pablo nos está diciendo que nosotros lo imitemos específicamente en este contexto en su amor. En su amor. Imitarlo en el amor de Dios. Esto es lo que debemos imitar de acuerdo con el contexto. Nosotros debemos imitar a Dios de acuerdo al amor que Dios tiene. Pues si somos sus hijos, entonces, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si nosotros somos hijos de Dios, el amor de Dios ha sido depositado en ti y por ende tú tienes la capacidad de imitar a Dios amando con el amor que ha sido depositado en ti. Sin duda que hay otras maneras en que somos llamados a imitar a Dios. La Biblia nos habla de otros aspectos en los que podemos imitar a Dios. Por ejemplo, Mateo 5:48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Si puedes ir conmigo ahí en tu Biblia a Mateo, el relato del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice, sed, lo mismo, sed pues, ¿verdad? Otra vez repitiendo lo mismo que está diciendo Pablo. Vosotros, ¿qué es lo que tenemos que imitar de Dios? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, hay que imitar a Dios también en su perfección, en su santidad, como también lo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Pedro al citar al Antiguo Testamento dice, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Pero en el contexto que nosotros estamos leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 1, la orden de imitar a Dios es imitar a Dios en su amor. Debemos amar como Dios ama. Debemos amar como Él ama, dice el versículo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor. Debemos amar entonces como Dios ama. ¿Y cuál es la mejor definición del amor de Dios? ¿Cuál es la mejor definición que nosotros tenemos en la Biblia para ese amor de Dios? Vaya conmigo por favor a Juan 15, el Evangelio, el relato del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 15. Dice versículo 12, Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, Juan 15, 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego va a definir cuál es ese amor, cómo es ese amor. Dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, ¿qué? Su vida por sus amigos. Su vida por sus amigos. Esa es la definición máxima del amor. Amar de manera sacrificial, desinteresada. Amar es lo que Cristo hizo en la cruz. Arnold Clinton, un comentarista, dice que la demostración continua de amor unos a otros es el epítome o lo más alto de lo que significa ser cristiano, un amor abundante y autosacrificial
está en la misma naturaleza de Dios. Repito, que la demostración continua de amor unos a otros es el epítome, lo más alto de lo que significa ser cristiano. Un amor abundante y autosacrificial está en la misma naturaleza de Dios. Y hermanos, los hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tienes la capacidad de hacer esto, de amar como Dios ama, porque Dios te habilita para hacerlo. Hermanos, cuando lo vemos desde la perspectiva correcta, es decir, desde la perspectiva de que esta tarea tan grande, si la vemos desde el lugar correcto, desde el punto de vista correcto, nosotros podemos entender que estamos habilitados por Dios mismo en la renovación de nuestra mente, en la renovación de nuestro entendimiento, en nuestro corazón, de imitar a Dios. Y entonces en ese quehacer avasallante nosotros podemos amar a nuestros hermanos, amar de la misma manera que Dios hace. Y esta tarea que se veía tan grande de imitar a Dios, ahora se ve alcanzable, práctica en nuestra vida. No porque sea en nuestras fuerzas, no porque tú tengas un gran amor, no porque tú tienes naturalmente ese amor, sino porque Dios lo ha derramado, Dios lo ha puesto en ti. Y Dios nos asiste en esta tarea. Mira este amor que nos dice, ve allí por favor a Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, la relación que tiene con este pasaje, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Luego dice, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros. Este amor es sacrificial, pero este amor también es perdonador. Este amor es perdonador. Y quiero que pienses en esto por un momento, que sopeses el mandato de Pablo de sed pues imitador de Dios. Hermanos, es increíble, piensa en esto por favor, es increíble, que el cristiano puede y debe imitar a Dios. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes ponerlo en tu mente que tú puedes imitar a Dios? Que tú debes imitar a Dios. Es increíble que el cristiano en su vida diaria, en su vida cotidiana, en cada aspecto de tus responsabilidades, en las relaciones que tú tienes, se espera que imites a Dios. ¿Puedes sopesar eso? ¿Puedes pensar un momento en eso? En todo lo que tú haces debes imitar a Dios. Cuando te ven en tu trabajo tienes que imitar a Dios con ese amor de Dios. En tu familia, imitar a Dios. ¿Te imaginas esa tarea tan preciosa, tan grande, tan magnánima, tan maravillosa de imitar a tu Dios? ¿Recuerdas la historia de Primera de Reyes 18 cuando los profetas de Baal se enfrentan ante Elías? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Sí? Se enfrentan en el monte Carmelo, ¿verdad? ¿Qué hacían los profetas para llamar la atención de su Dios Baal? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué hacían estos profetas? Se sajaban, dice la Biblia. Se sajaban con cuchillos, ¿verdad? Y saetas. Dice Primera de Reyes 18, 28, lo leo. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas. Y luego dice, conforme a su costumbre. Y nota lo que tan gráfico dice, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Puedes imaginarte eso? Sajándose, cortándose el cuerpo, sangrando y gritando a gran voz para que su Dios los escuchase. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué era esta su costumbre? ¿Cuál era la raíz de todo esto? ¿Sabe por qué? Porque estaban imitando a un Dios malvado, sanguinario, un Dios sádico, un Dios que se le tenía que ofrecer los niños en fuego, pasarlos por el fuego, dice la Biblia, quemarlos vivos.
Ese era el dios Baal. Y estos hombres, sin temor, se sajaban y sangraban. Estaban imitando a su dios sádico, inmisericorde, que ellos creían tener. ¿Cómo estás imitando a tu Dios? ¿Cómo imitas a tu Dios? Imagina que le preguntan a tus hermanos de la iglesia, o que le preguntan a tu esposa, si no tienes esposa, a tus padres, si le preguntan a tus hermanos, a tus amigos, si tienes hijos, si le preguntan a tus hijos, de acuerdo a la manera de vivir de fulanito, pon tu nombre ahí. De fulanito quien dice imitar a Dios, ¿cómo describirías al Dios de fulano? Descríbeme al Dios de acuerdo a lo que hace tu padre, de acuerdo a lo que hace tu madre. ¿Cómo describirían a tu Dios si te evaluaran a ti personalmente? Y si a través de lo que tú haces, si a través de lo que tú vives, a través de lo que tú dices, a través de la manera en que tú amas, alguien pudiera pintar o describir a tu Dios, ¿qué dirían de tu Dios? ¿Qué características tendría ese Dios? Hermano, tu vida es el renglón donde se escribe una reseña pública de quién y cómo es tu Dios. ¿Escuchaste eso? Tu vida es el renglón donde escribes tú una reseña de quién y cómo es Dios. Entonces, ¿qué has escrito en ese renglón? ¿Qué dice tu vida acerca de tu Dios? ¿Qué reseña tiene tu familia sobre tu Dios? De acuerdo con tu vida, ¿cuál es el Dios que los compañeros de tu trabajo ven? ¿Qué dice tu esposo, tu esposa acerca del parecido que tienes con tu Dios? ¿Qué responderíamos a esas preguntas? ¿Estamos imitando a Dios de la manera en que deberíamos hacerlo? ¿Con ese amor divino, sacrificial, perdonador? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nuestra manera de vivir? El pasaje dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hasta el momento hemos visto que el quehacer que Pablo escribe a los lectores, la tarea que deben hacer los lectores es imitar a Dios. Pero ahora quiero que consideremos el segundo punto, lo que Pablo sigue diciendo, el ejemplo. Vimos el quehacer en el 5.1, ahora vamos a ver el ejemplo en el 5.2a. Dice el pasaje: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Note esta segunda exhortación, es el segundo imperativo, la segunda orden que Pablo da en estos pasajes. Y andar en amor. Andar en amor. Anteriormente explicaba que este amor es sacrificial, que este amor es desinteresado, este amor es perdonador. Pero nota cómo Pablo lo compara, dice, y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo dice que nosotros somos el objeto de amor de Cristo. Cristo nos amó a nosotros, dice, como también Cristo nos amó, los amó a ustedes. Y que su amor por nosotros, el amor de Cristo por ti es sacrificial. Es sacrificial, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Es interesante que Pablo se mueve de decir imita a Dios a decir como también Cristo se entregó. ¿Notaste eso? Que primero dice Dios y después dice Cristo.
¿Ves esa transición, esas dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo? Es interesante que Pablo haga ese cambio tan pronto ahí. Debe llamar nuestra atención. Quizá lo más esperado que nosotros deberíamos de ver en el pasaje pudiera ser que Pablo dijera: y andad en amor como Dios nos amó, que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es lo que nos dice Juan 3:16, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y como cada palabra es importante, pasa del Padre al Hijo y dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Qué es lo que está buscando Pablo hacer con esto? ¿Por qué transiciona del Padre al Hijo? Bueno, si me acompañas por favor a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Es un pasaje muy conocido. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos últimos días o postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nota lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla a través del Hijo. Pablo sabe que el Hijo es la revelación perfecta de Dios, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y Cristo es la imagen perfecta de Dios. Que si imitamos al Hijo, entonces estamos imitando al Padre. Entonces estamos imitando a Dios. Ve lo que dice Juan capítulo 14, versículo 9. Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 9, que dice: Juan capítulo 14, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, 9 dice: Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que se predica de Cristo es verdad también de Dios, se predica de Dios. Lo que se predica de Dios también se predica de Cristo. Pablo sabe que el Hijo es la revelación perfecta de Dios, que si imitamos al Hijo, entonces estamos imitando al Padre. Un comentarista llamado David F. Burt dice lo siguiente al respecto. Dice: Dios, escucha con atención, esto es muy interesante, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para que su persona, dice, nos resultara más accesible, comprensible y fácil de imitar. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para que su persona nos resultara más accesible, comprensible y fácil de imitar. Nosotros tenemos 4 relatos del Evangelio de Cristo. Podemos ver quién es Cristo. La Biblia nos habla acerca de Cristo, se nos predica acerca de Cristo. Y Pablo dice: y andad en amor, así como Cristo nos amó. Él es el ejemplo máximo de amor. Hermano, ¿estás agradecido con Dios por el ejemplo supremo que nos ha dado para imitar a Cristo? ¿Tú puedes imitar a Cristo? ¿Tienes la capacidad de imitar a Cristo? Hace algunos años, en el 2015, se presentó un proyecto para motivar a las personas a que aprecien el arte de la pintura, ¿sí? Que puedan apreciar esa capacidad tan increíble que tienen los seres humanos de
a través de pinceles, demostrar y retratar la belleza. Y se pidió al público que identificara la falsificación de pinturas. Ese era un proyecto que se tenía con 270 pinturas y tenían que identificar cuál era la pintura falsa. ¿Sí? 270 pinturas de pintores antiguos. Y de los 3,000 participantes, solamente el 10% acertó. Solamente el 10%. De los 3,000 vieron las 270 y solamente el 10% dijo, esta es falsa. ¿Sí? Porque son muy similares, tienen una capacidad increíble de copiar las obras. Cuando se restaura una pieza de arte, no sé si usted sabía, que se descubre una pieza muy antigua, tiene que contratar a un pintor que sea muy bueno, a un curador se le llama, para limpiarla, pero también para darle retoques y que tenga una calidad de pintura semejante al pintor. Por eso es que a veces es muy difícil identificar una pintura falsa. Ahora, cuando comparamos el amor de un ser humano con otro ser humano, difícilmente vamos a poder reconocer las diferencias. Estamos comparando copias. Si tú comparas mi amor con el amor de otro hermano, si tú comparas tu amor con el de tu cónyuge, probablemente el amor sea muy similar, muy parecido, que no va a ser difícil identificar, porque son copias. Pero cuando frente a nosotros se encuentra el amor verdadero, el amor que desciende del cielo, el amor glorioso de Dios, y lo comparamos frente al amor humano, no hay punto de confusión. Cuando vemos ese amor con el amor humano, el amor de Dios con el amor humano, no hay un punto de comparación. Es como si compararas mis dibujos con la Mona Lisa de Da Vinci. ¿Sí? No hay punto de comparación. Podemos decir con facilidad que el amor de Dios es diferente. Este amor es de Dios, y identificarlo cuando vemos el amor de Dios sacrificial, desinteresado, perdonador, que se distancia mucho del amor humano. El amor que el mundo promueve, el amor que el mundo busca, es un amor condicional. Ese es el amor que busca el mundo, ese es el ejemplo que el mundo nos da, un amor condicional. Es bien aceptado por la sociedad pensar que el amor debe ser recíproco, ¿cierto? Yo voy a amar siempre y cuando sea amado. Las relaciones se terminan porque una persona dice, yo di todo de mí, y la otra persona no dio de sí. Y esperan que sea algo recíproco, que respondan de la misma manera. Si yo hago esto por ti, entonces tú tienes que hacer esto por mí. Amamos esperando ser correspondidos de la misma manera, ¿cierto? Amamos esperando ser correspondidos. Ahora, no estoy promoviendo aquí, hermanos, el no responder con amor. Responde con amor a tu esposa, a tu esposo, hazlo, responde, demuestra ese amor de Dios. Responder con amor a quien muestra amor es lo esperado. Si tú muestras amor, lo que esperas es que te respondan con amor, y eso es lo esperado. Pero lo que quiero destacar aquí, hermanos, es lo inesperado. Lo inesperado. Mostrar amor sin reciprocidad, sin esperar nada a cambio. Ese es el ejemplo que tenemos de parte de Dios. Eso es el amor de Dios. Imitar el amor de Dios es amar sin esperar ser amado. Perdonar sin esperar ser correspondido. El conocido pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que la manera en que Dios ha manifestado su amor a nosotros, ¿cuál fue? Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice,
Cristo murió por nosotros. No dice, cuando ustedes respondieron al amor de Dios, entonces Cristo murió por ustedes. No, el amor de Dios fue sacrificial, fue sin esperar nada a cambio. No fue recíproco, Él dijo, yo los voy a amar, a pesar de que son pecadores. Su amor fue manifestado en la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Ahí se mostró el amor de Dios, cuando fue clavado en aquella cruenta cruz. Entonces aprendemos, hermanos, que el amor de Dios, además de ser sacrificial, perdonador, es incondicional. No espera nada a cambio. No espera una condición previa para poder amar. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, puso su vida por nosotros. Mira lo que sigue diciendo. También dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuestro amor debe ser de la misma calidad, de las mismas cualidades, en las mismas dimensiones que las dimensiones que Dios nos ha mostrado en su amor. Hermanos, una muestra de que el amor de Dios está en nosotros es que nosotros amamos a nuestros hermanos. Si tú no amas a tus hermanos, entonces hay que preocuparse. Porque el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón debe de desbordarse de tal manera que tú ames a tus hermanos. Por la gracia de Dios, el hombre que entra en novedad de vida tiene la capacidad de amar de la manera en que Dios ama. Tú tienes la capacidad de amar de una manera sacrificial, de una manera que no esperas nada a cambio. La pregunta entonces es, ¿deseas el amor incondicional de Dios? ¿Tú deseas ese amor en ti? La siguiente pregunta sería, ¿tú amas de esa manera? ¿De una manera incondicional? ¿Cómo estás ejemplificando el amor de Dios entre tus hermanos? ¿Cuál es el ejemplo que tú estás dando a tus hermanos del amor de Dios? ¿Estás tomando el ejemplo de Cristo o estás tomando el ejemplo del mundo? ¿Estás amando sin esperar nada a cambio o estás amando esperando algo a cambio? Hermanos, Cristo mostró su amor a nosotros sirviéndonos como el medio para alcanzar una relación con su Padre. Presta atención a esto. Cristo mostró su amor a nosotros sirviéndonos como el medio para alcanzar la relación con el Padre. Él es el puente. En la cruz Él ganó ese puente, ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos sirve de esa manera, como esa puerta, como ese puente para llevarnos a Dios. La pregunta entonces es, ¿estás sirviendo a tu hermano para que crezca y fortalezca su relación con Dios? ¿Estás siguiendo el ejemplo de Cristo? Cristo nos dio el medio para llegar a Dios. ¿Tú estás siendo el medio para que tu hermano crezca en relación con Dios? Hermanos, el amor de Dios no es egoísta. No puedes quedarte impávido, quieto. Debes mostrar tu amor a los hermanos sirviendo a Dios mediante el servicio a tus hermanos. Tienes que servir a tus hermanos. Esa es la manera en que tú demuestras su amor por ellos. Dios lo mostró en la cruz, tú muéstralo en la iglesia. Conectando a tu hermano con Dios, haciéndolo crecer. Mira, lee conmigo por favor Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice,
Primera de Pedro 2:21, pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira lo que dice el versículo 25. Porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo nos trae al obispo y al pastor de vuestras almas. El motivo del amor sacrificial de nuestro Señor fue llevarnos al pastor y al obispo de nuestras almas. El amor que nosotros confesamos tener por Dios debe derramarse, debe reflejarse en nuestros hermanos, llevándolos a Cristo, llevándolos a una relación mayor con Dios. Para que ellos crezcan, sírvelos de manera que ellos puedan crecer en su relación con Dios. Hermano, no puedes quedarte sin hacer nada y decir que amas a Dios. No puedes ver a tu hermano y no servirlo y decir que amas a Dios. Tienes que servir a tu hermano. A veces te vas a encontrar con decepciones cuando sirves a tus hermanos, pero no lo haces esperando algo de cambio. Lo haces porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Hay muchas decepciones en el ministerio, pero si estamos en el amor de Dios, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces el amor, el servicio a nuestros hermanos es sin esperar nada a cambio. El amor de Dios, hermanos, es activo. ¿Qué estás haciendo tú por tu hermano? ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás involucrado en la iglesia? ¿O solamente estás sentado allí, en las bancas, recibiendo el servicio de otros hermanos? ¿Cuál es el ejemplo que estás siguiendo? ¿El ejemplo del mundo o el ejemplo de Cristo? ¿Qué estás haciendo, hermanos? ¿Estás llevando a tus hermanos a crecer en gracia, en santidad? Servir a tus hermanos se puede ver de muchas maneras, de muchas facetas, de muchos colores. No solamente es a través de la predicación, hay muchas áreas en que puedes servir. ¿Estás aprovechándolas? ¿Estás aruñándole las manos a los ancianos o a los líderes para tomar ese ministerio que quieres hacer por tu hermano? El amor incondicional que mostró Cristo, que nos mostró Cristo, el amor que el Hijo muestra a sus escogidos, produjo un resultado que perdura en la eternidad. Un resultado eterno y un resultado que agradó al Padre, que fue olor grato al Padre. Un resultado que debe ser aspirado por nosotros, deseado por nosotros. Que nosotros tengamos el ideal de alcanzar ese objetivo. Y es ahí donde quiero llegar a este punto de el resultado. El resultado. Versículo 5:2, la parte B de Efesios 5. Dice el pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La primera parte. Y la segunda parte dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio. Estas dos palabras deben entenderse como un énfasis que hace Pablo en su pasaje. Estos dos términos deben ser tomados como sinónimos, pero como para dar ese peso a lo que está haciendo, lo que hizo, el resultado de esa entrega. Estos dos términos están subordinados, están dependientes del verbo se entregó. ¿Sí? El pasaje dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. ¿Y cómo se entregó? En ofrenda y sacrificio por nosotros. Es decir, estas dos palabras cualifican la entrega suprema, incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Hace tiempo leí una noticia que me llamó mucho la atención, que quizá no estamos tan familiarizados con ellos, pero desde el hospital se le hizo una entrevista a un torero
no sé si ustedes sepan qué es un torero, ¿verdad? De esos que están, sí, todos saben qué es un torero, ¿verdad? Bueno, se le hizo una entrevista a este torero de nombre Alberto López Simón, un español. Y les comparto lo que decía esta entrevista. Dice, en el mar de su verdad, por cierto, escribía increíble este reportero, dice, en el mar de su verdad solo braman dos destinos, dice la noticia, la sangre y la victoria. Dice, adolorido pero sin fiebre, con un costurón de la cornada del Albacete, es decir, el toro, y los drenajes de la reciente cirugía de Madrid, el torero atendía a sus visitas. Sigue diciendo este reportero, una obra de Borges asomaba entre esas manos que con las carnes rotas, dice, habían lentificado el toreo y la épica hasta convertirse en el único matador, así le dicen a los toreros, en activo con 3 salidas a hombros en un mismo año en la Monumental. Es decir, lo máximo que puedes lograr ahí es que te saquen en hombros. Y él lo había logrado 3 veces en un año. El reportero le pregunta, ¿ganas de más? Es decir, ¿tienes más ganas? ¿Hay algo más que quieras lograr además de salir 3 veces en hombros? El récord máximo es de 4 veces. Y responde este torero, dice, siempre uno quiere más. Dice, tengo mucho que mejorar. Y esto fue lo que me llamó la atención. Dice, pero estoy satisfecho, dice, porque me entregué en cuerpo y alma. Me entregué en cuerpo y alma. Y la fotografía que ofrecía este reportero es el momento en que el matador, el torero, está siendo acorneado por el toro. Una imagen grotesca, increíble, lo valiente que puede ser pararse de esos animales. Y él dice, me entregué, dice, en cuerpo y alma. Hermanos, el sacrificio de Cristo no se asemeja en lo absoluto con la entrega de este torero. Es mucho mayor, es mucho más grande. Empezando desde el propósito, dista mucho, en muchísimos aspectos, el sacrificio de Dios con la entrega de este hombre. No obstante, la frase que usa este torero me llama la atención y nos ayuda a ilustrar la entrega de Cristo. Cuando Él dice, ofrenda y sacrificio. ¿Notas ese peso de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Me entregué como ofrenda y sacrificio. Hermanos, no fue una entrega superficial. No fue una entrega simple la de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, su deidad, la deidad de Cristo, no evitó que el sufrimiento fuese atenuado. Los látigos no fueron menos dolorosos para Él por su deidad. Los clavos no fueron menos punzantes para Él en su carne. La corona de espinas no aminoró su agresividad en las sienes del Salvador. Sus escarnecedores no ahogaron su voz cuando vieron al Creador frente a ellos. Las heridas de Cristo no fueron menos profundas y sangrantes porque era Dios. Su agonía no fue anestesiada porque era Dios. Hermanos, su entrega fue total. Cristo se entregó en ofrenda y sacrificio por ti y por mí. Esa fue la entrega de nuestro Dios. Se entregó totalmente, solamente por amor a nosotros. De esa manera podría lograr el objetivo que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Como un cordero sin mancha se entregó y entregó todo de sí por nosotros. Sin medidas, sin medias tintas, Él sintió todo el dolor por nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 7, si me acompañas. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 7. Cuando Él se entregó completamente, cuando Él entregó todo de sí,
El amor sacrificial e incondicional de Cristo fue la ofrenda necesaria que Dios esperaba. La ofrenda definitiva, la ofrenda suprema que completó nuestra salvación. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tienes? Hebreos capítulo 10 dice, porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, la ley no tiene la capacidad de borrar los pecados de los hombres. De otra manera, es decir, si tuviese esa capacidad de borrar los pecados, dice, cesarían de ofrecerse hace mucho tiempo. Pues lo que tributan este culto, limpios una vez, dice, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si es que estos sacrificios de animales quitaran el pecado, dice, hace mucho que hubiesen dejado de practicarlos. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año ellos, al entregar el animal en sacrificio, no solamente eran limpios del pecado, sino que se les recordaba su condición pecaminosa. Dice versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual dice, entrando en el mundo, es decir, Cristo, sabiendo la necesidad imperiosa de que nada puede quitar los pecados, entra en el mundo y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios. En otras palabras, no quieres sacrificios, no te agradan esos sacrificios, no es completo ese perdón de pecados por esos animales. Cristo dice, aquí estoy, Dios. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh, hermanos, el resultado de este precioso sacrificio, el resultado que trae consigo este sacrificio perfecto de Cristo, es agradable delante de Dios. Pablo nos ha exhortado a imitar a Dios, amando como Cristo nos ha amado, y que ha traído honorabilidad al nombre de Dios, el amor de Cristo. Y esta última frase, de Efesios capítulo 5, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, es una respuesta al por qué. ¿Por qué debo yo imitar a Dios? ¿Por qué debo yo amar a Cristo? Bueno, porque Cristo se entregó como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Por eso debes andar como Cristo, por eso debes amar como Cristo, por eso debes imitar a Dios. Hermanos, imitar el ejemplo de Cristo resulta en un olor grato a Dios. Este debe ser la aspiración máxima del cristiano. Imitar a Dios, imitar al amor de Dios, amar como Cristo y otorgarle un olor grato a nuestro Dios. Responder de manera favorable a la orden imitar a Dios. Anda en amor. Tienes que responder a este llamado y decir sí, con paso redoblante, imitar a Dios, saleroso en la búsqueda de medios para alcanzar esta aspiración. Un amor abnegado y sacrificado en el favor del hermano. En búsqueda de ser un aroma agradable a Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios. 2 a los Corintios. Versículo 14 dice, 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual, dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15, presta atención, dice, porque para Dios somos, ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hermanos, ese es nuestro objetivo, ese es el resultado que nosotros buscamos.
En conclusión, Pablo nos está invitando, nos está animando, nos está ordenando a imitar a Dios. Esa es la aspiración máxima del creyente. Si tú tenías pensado que la aspiración máxima tuya era tener salud, regresa, reacomoda tu lista y di, quiero imitar a Dios. Quiero ser como Dios. Es la aspiración máxima de Dios. Imitar a Dios es imitar a Cristo. Imitar a Cristo significa amar a nuestro hermano, servir a nuestro hermano, amarlo de manera desinteresada, amarlo de una manera perdonadora. Imitar a Cristo, el ejemplo de Cristo, resulta en un olor grato a Dios. Hermanos, sin Cristo no éramos un olor grato, éramos un olor fétido, despreciable, pero ahora en Cristo nosotros somos un olor grato a Él. Con Cristo, hermanos, somos un olor grato. Obedece lo que nos pide en su palabra. Imita a Dios. Oramos al Señor. Señor, tenemos una tarea sumamente grande. Y es ser como tú, imitarte. Esta tarea es posible solamente porque tú nos habilitas a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo que nos guía. Te ruego que nos ayudes a despertar, Señor, a servir a mis hermanos, a mostrar el amor que ha sido derramado en nuestros corazones a través de servir a mi hermano. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos asistas todos los días de nuestra vida, porque queremos ser un olor grato delante de ti. Queremos agradarte, Señor. Esa es nuestra aspiración máxima, imitarte a ti, agradarte a ti, obedecerte a ti, ser como tu Hijo Jesucristo. Todo esto, Señor, lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.